Y esto nos lleva al siguiente punto: comprobar la voluntad de Dios. ¡Wow! Yo me acuerdo que antes de yo emprender este viaje, yo duré un año orando al Señor, orando y pidiéndole discernimiento, pidiéndole dirección. Y en medio de mi oración le pedía confirmación. Yo le decía: Señor, confírmame si este viaje me conviene. Confírmame, Señor, si este viaje viene de parte de ti. Confírmame, Señor, si estando en ese lugar yo voy a dar fruto para tu reino. Y todas esas oraciones yo las hacía. Entonces, te estoy hablando desde mi experiencia, y es por eso que el tema de hoy es fe, cambio de mentalidad y acción. Porque ahora viene el punto, para mí uno de los más importantes. Pero quiero hablarte en especial de este punto. Estamos en el punto número 4, cambio de mentalidad. Así que el punto número 4 es comprobar la voluntad de Dios. El propósito es discernir y experimentar que el plan de Dios es bueno, agradable y perfecto. Ese es el propósito. Discernir que el plan de Dios es bueno, agradable y perfecto. Hay que experimentar eso, porque eso era lo que yo hacía antes de tomar la decisión. Y hoy en día aún lo hago antes de tomar decisiones. Pongo todo en las manos de Dios. Y le digo: Señor, pongo esto en tus manos. Por favor, enséñame y guía mi camino. Y muéstrame que esto viene de tu parte y que es tu voluntad. Y yo hago este tipo de oración. Y esto lo hago a través de lo que aprendí. La comprobación de la voluntad de Dios. Entonces, tenemos estos pasos que son muy importantes para emprender en la vida, para emprender un negocio y para empezar en la fe y esa relación con nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, vamos al siguiente paso. Y este es uno de los pasos que convierte un pensamiento en realidad. Yo por ahí leía un libro, ¿verdad?, donde tenía una frase que a mí me llamaba mucho la atención. Y es que esa frase dice: un pensamiento te lleva a un sentimiento y este te lleva a la acción. Un sentimiento te lleva a la acción. Entonces ya pasamos de tener fe y creer en Dios y luego cambiar la manera de pensar. Ya estamos siendo transformados. Entonces, cuando ya pasamos el primer paso, el segundo paso, viene el tercer paso, que es la acción. Porque la fe sin acción es muerta. Y para ir a este punto, a este paso, tenemos aquí un versículo que, wow, esto literal me voló la cabeza. En Santiago capítulo 2, versículo del 14 al 26, pero voy a leerte solo el 14, el versículo 14, para que lo tengamos de referencia. Mira lo que dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, esto nos enseña que la fe sin obra es muerta. La fe sin acción es muerta. Mañana voy a abrir mi negocio, pero no te levantas, no vas a buscar ese local, no vas a buscar a ese socio, no te preocupas por aprender a emprender. No, mañana voy a ir a trotar, pero no te levantas temprano, ni siquiera te mueves de la cama. Entonces tienes fe, pero no tomas acción. Y si no tomas acción, aunque tengas fe, no sirve de nada. Ahora, si tienes fe, pero no ayudas a tu prójimo, no amas a tus enemigos y no les sirves a las personas, entonces tienes una fe vana, una fe inútil. Así que la invitación en este versículo es clara. Si tienes fe, debes tomar acción. Así de sencillo. Y esto nos lleva a estos 4 puntos. Punto número 1, fe sin acción. Santiago nos enseña que si alguien dice tener fe, pero no ayuda al necesitado, esa fe es muerta. Si alguien dice tener fe y no se preocupa por aprender, por avanzar, por cambiar su manera de pensar, por capacitarse, esa fe es muerta.
Si alguien dice tener fe en Dios, pero no estudia la palabra de Dios, si no la pone en práctica y no se preocupa por aprender acerca del reino de Dios, esa fe es muerta. Entonces, por más que tenga fe para que Dios te ayude, pues no va a suceder nada. Porque si tienes fe, también tienes que tomar acción. También debes tomar acción. Y esto nos lleva al punto número 2. No es por obras, pero sí produce obras. ¡Wow! Esto es tremendo. Yo entiendo de esto que el que tiene fe también debe ayudar. Porque la fe hace que eso suceda. La fe hace que tú ames. La fe hace que tú tomes acción. La fe hace que tú te preocupes por aprender. La fe hace que tú te capacites. Esto es el efecto de la fe, de creer en Dios. Y aunque la salvación es por fe, una fe verdadera y viva inevitablemente resulta en buenas obras, en buenas acciones. Y esto nos lleva al punto número 3. No es solo palabra, es acción. Este es el punto número 3. Yo al principio hacía esto. Mañana voy a hacer tal cosa. Y amanecía durmiendo todo el día. No, pero pasado mañana lo hago. Es como cuando yo iba a empezar a ir a la iglesia. Decía, no, mañana voy a la iglesia. No, el domingo. No, el miércoles. No, el viernes. Y nunca iba. Hasta que un día me dije a mí mismo, bueno, yo digo que tengo fe en Dios, que creo en Él, pero estoy procrastinando mucho el ir a congregarme, en ir a la iglesia. Así que un día tomé la decisión, me desperté, me levanté, me bañé, le dije a mi esposa, nos vamos a la iglesia. Y desde allí empecé a adoptarlo como un hábito. Todos los domingos para mí eran sagrados ir a la iglesia. Pero ocurría algo allí, y era que yo iba a la iglesia, pero no estaba siendo transformado. No estaba cambiando mi manera de pensar. Yo iba a la iglesia, pero seguía con las mismas amistades. Frecuentaba los mismos lugares. Yo iba a la iglesia, pero nada sucedía. ¿Por qué? Porque yo decía tener fe. Pero no es solo tener fe. La palabra dice que no seamos solo oidores, sino que seamos hacedores. Es decir, ponerla en práctica. Así que no es solo palabra, es acción. Así que la fe se manifiesta en el comportamiento diario y en el servicio al prójimo. No solo en la creencia intelectual. El servicio al prójimo, wow, esto es tremendo. Cuando uno empieza a ser transformado y a cambiar la manera de pensar. Yo recuerdo cuando yo tenía mi barbería en mi país y yo tenía tantos clientes que yo me daba el lujo de decirle a algunos, ya me cancelé. Yo me daba el lujo de decirle a algunos, no te puedo cortar. Yo me daba el lujo de emborracharme en la barbería y cortar en estado de embriaguez. Yo me daba el lujo de tener ese desorden en los números, en la administración, en el espacio, en la infraestructura. O sea, un desorden total. Pero yo pensaba, yo creía que eran lujos, pero no eran lujos. Era indisciplina, eran falsas creencias. Yo pensaba que si lo hacía así iba a tener más clientes, pero yo solo atraía a ese tipo de cliente, al tipo de cliente que le gustaba el alcohol, al tipo de cliente que le gustaban las fiestas, al tipo de cliente que no le importaba si la silla estaba limpia o estaba sucia, al tipo de cliente que no le importaba si había bulla, escándalo en el local o si había silencio. Entonces yo atraía eso por mi manera de pensar, por la forma en cómo pensaba. Y yo atraía todo eso. Y yo creía que era bueno. Esa es la mentira que no me dio. Así que este punto número 3 no es solo palabra, es acción. Este punto número 3 es muy importante que lo tengas en cuenta. Así que la fe se manifiesta en el comportamiento diario y en el servicio al prójimo. Y no solo en una creencia intelectual. Ese es el punto número 3. Ahora vamos al punto número 4 en esta sesión de acción. Punto número 4, la inutilidad. Wow, tremendo. La palabra muerta también se interpreta como inútil. ¿Sí te hace sentido? La palabra muerta también se interpreta como inútil, indicando que una fe sin frutos prácticos no sirve para mostrar la transformación divina en la vida de una persona. La inutilidad, la inacción, o sea, no tomar acción es igual a no hacer nada, por más fe que tengas. En resumen, la fe genuina actúa y las buenas acciones confirman nuestra fe auténtica, mientras que la falta de ellas demuestran una fe
que no ha cobrado vida. Y bueno, estos son los puntos que queríamos compartirte hoy en este espacio desde la silla. Así que ya sabes, ya te compartí el mensaje, ya tienes la semilla, que es la palabra. Ahí empieza tu fe. Ahora viene un cambio de mentalidad a través de la fe en Jesucristo, a través de la fe en nuestro Dios. Recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ya te compartí el mensaje, te compartí la palabra. Ahora viene tu fe. Empieza a nacer esa fe en ti. Y luego viene un cambio de mentalidad. Cuando ya estés siendo transformado, vas a empezar a tomar acción. Y eso fue lo que yo hice. Tomar acción. Porque no sirve de nada tener fe, ser incluso transformados y no tomar acción. Y esto fue un momento desde la silla. Soy Jimmy Perea, barbero y emprendedor con propósito. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video con alguien que lo pueda necesitar. Nos vemos en un próximo episodio. Dios te bendiga.